Bueno, quiero que me acompañen a Romanos capítulo 6 y versículo 23. ¿Qué dice Romanos 6, capítulo 23? Dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces, la consecuencia del pecado en la vida de cualquier hombre es la muerte espiritual, es morir. Por eso es que Jesús fue a la cruz, murió por nosotros y Él pagó por nuestro pecado, por la muerte que nosotros merecíamos. Pero en Ezequiel 37, versículo 11, hay algo bien interesante. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Dice: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Resulta que el pueblo de Israel había cometido una serie de pecados y de acciones que hizo que ellos dejaran de oír y escuchar la voz de Dios. Porque una de las cosas que hace el pecado en nosotros es que seca los huesos y apaga la voz de Dios en nosotros. Apaga la voz de Dios. Entonces ellos habían cometido ciertas infracciones, ciertas cosas que los separaron de la voz de Dios, y a raíz de eso pues ellos tienen una consecuencia, y es que ellos estaban pasando el peor momento de su vida. ¿Quién acá se acuerda de ese peor momento de su vida? Todos hemos atravesado un día que uno dice: este es el peor momento que yo he vivido en mi vida. Y ellos estaban pasando el peor. Así que ellos están diciendo: nosotros somos como huesos secos. Secos. Somos como huesos secos. Estamos ahí secos, estancados. Estaban muertos en vida. Y una de las cosas que yo veo que ellos hicieron para llegar a ese estado es que cayeron en primer lugar en la comparación. Diga conmigo: comparación. Cayeron en la comparación. Entonces, mire cómo funciona esto. Vamos a hacer de cuenta que César es Dios. Y esta vez no le va a tocar la parte buena, pero no importa. Le va a tocar del pecado, listo. Entonces, yo tengo una relación con Dios, yo tengo una comunión con Dios. Pero cuando de repente empiezo a abrir la puerta a cosas que me separan de Él, que a Dios no le agradan, entonces cuando abro la puerta a ese pecado, lo que ocurre es que yo dejo de escuchar la voz de Dios, porque ahora hay como un muro entre Dios y nosotros. Y el tema no es que Dios diga: es que ya lo detesto y no los amo, sino que es imposible que la luz esté caminando junto con las tinieblas. Dios es Dios. Dios es puro. Dios es santo. ¿Cómo lo santo puede caminar con lo que no es santo? No podemos mezclar el agua con el aceite, ¿verdad? Entonces, el pecado hace que nosotros dejemos de escuchar la voz de Dios. Y el pueblo de Israel había dejado de escuchar a Dios. ¿Por qué? Por causa de la puerta que abrieron al pecado. Muchas gracias. Ahora sí, un aplauso a ellos. Una de las cosas que ellos empezaron a hacer, o un pecado en el cual empezaron a cometer, es que ellos cayeron en la comparación. Diga conmigo: la comparación. Y nosotros caemos muchas veces en ese pecado de compararnos con otros. Entonces está ese con el que usted estudió cuando era niño, y ahora lo ve trabajando y lo ve haciendo cosas en su vida, y usted empieza a comparar lo que él tiene con lo que usted no tiene, y empieza a decir: es que a él le está yendo mejor. Y empezamos a compararnos, nos encanta compararnos. En 1 Samuel 8 dice: ahora pues, danos un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. El pueblo de Israel, en pocas palabras, estaba diciendo: mire, nosotros no tenemos un rey como los otros tienen. Es que nosotros no hemos podido estudiar como otros han podido estudiar. Nosotros no hemos podido tener los recursos que otros han tenido. Es que nosotros no hemos tenido papás con plata como otros sí han tenido. Y empezamos a compararnos con otros. Y lo más delicado de la comparación no es el hecho de compararnos, sino lo que viene post la comparación. Hay un sentimiento después de la comparación llamado envidia. Todos, sin excepción,
en algún momento de nuestra vida hemos sentido envidia. Y el que diga que no, acabó de pecar por mentiroso. Porque todos en algún momento quizás hemos experimentado esa emoción de la envidia. ¿Por qué? Porque somos humanos. Ahora, el tema es que cuando yo experimento ese tipo de emociones, ¿cómo las filtro en mi vida? ¿Cómo filtro las emociones de la envidia que llegan a mi vida? Y esto lo vemos aún en la Biblia. Hay una ocasión en la cual Jesús había resucitado y él se aparece y empieza a hablar con Pedro. Y empieza a restaurar a Pedro porque Pedro estaba apartado. Había dejado su propósito. Entonces, él tiene un encuentro con Jesús y se aparece Juan. Y ponle atención a esta historia. Juan dice que era el discípulo muy amado de Jesús. Y Pedro está conversando con Jesús y de repente en la escena aparece Juan y Pedro le dice lo siguiente a Jesús. Oiga, ¿y este qué? Y quiero que me acompañe a Juan capítulo 21 y verso 20 para que usted entienda lo que le estoy diciendo. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo ¿a quién? A quien amaba a Jesús. Y el mismo que en la cena se había recostado en él. Y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Siguiente, cuando Pedro le vio, ¿a quién vio? A Juan. Dijo a Jesús, Señor, ¿y este qué? ¿Y qué hay de este? Y Jesús le dijo, sí quiero que él quede hasta que yo venga. ¿Qué a ti? Sígueme tú. En pocas palabras, Jesús le dijo, deje de ser metido. ¿A usted qué le importa? Enfóquese en seguirme. Y ese es el tema, que nosotros estamos tan enfocados en lo que otros tienen que no nos hemos dado cuenta del tesoro que Dios ha puesto en nosotros. Jesús le estaba diciendo a Pedro, deje de ser envidioso, de estar mirando qué va a pasar con Juan. Enfóquese en usted. Pero eso no pasa a la gente de acá. Eso no nos pasa a nosotros. Pero en pocas palabras, eso era lo que estaba diciendo. Y caemos en la comparación. Empezamos a compararnos. Empezamos a ver quién lo está haciendo mejor. Y eso hace tanto, pero tanto daño a nuestra vida que no nos damos cuenta que nos estanca, nos detiene y nos frustra. Una de las raíces de la frustración es la comparación. Ay, es que mire, es que ese predica mejor que tal. Ay, es que ese canta mejor que yo. Ay, es que ese tiene más títulos profesionales que yo. Ay, es que esa es mejor comercial que yo, pero es porque es muy regalada. Siempre estamos comparando. ¿Y saben cuál es uno de los síntomas de aquella persona que tiene envidia? Que habla mal de aquel que le va mejor. Claro. Usted la ve mal hablando del marido de la otra porque ella no tiene marido. ¿Qué ojo? Somos buenos para criticar a aquellos que tienen lo que nosotros no tenemos. De hecho, somos tan buenos para criticar la manera en cómo los otros administran algo que tú jamás en tu vida has administrado. Envidioso. ¿Cuántos quizás dicen, es que yo sé cómo mi jefe le iría mejor si me hiciera caso? Pero usted nunca ha sido jefe, nunca ha manejado personal y nunca ha administrado, pero usted lo sabe hacer mejor que su jefe. ¿Están aquí? Entonces, cuando uno escucha a la gente hablando mal del otro, quizás hay una raíz de envidia dentro de su corazón. Y esto fue una de las cosas que afectó al pueblo de Israel. Cayeron en la comparación. Pero otra de las cosas es que ellos se creyeron autosuficientes.
Y dice en Ezequiel capítulo 16, confiaste en tu hermosura y te prostituiste con tu fama. Le está diciendo al pueblo de Israel, ustedes se volvieron autosuficientes, es que yo todo lo puedo, yo soy capaz de lo que sea, porque es que yo soy el que soy. Yo soy capaz. Y hace 8 días estábamos hablando acerca de cómo nosotros necesitamos reconocer nuestra dependencia de Dios. Porque en el momento en el cual pasamos las pruebas, ahí sí reconocemos que necesitamos a alguien superior. Cuando nos vemos mal, cuando nos damos cuenta que nuestras capacidades tienen límite y que nosotros no somos capaces de hacer lo sobrenatural, ahí decimos, yo necesito de Dios. Pero ahí es donde Dios está diciendo, mire, ustedes se volvieron autosuficientes. De hecho, me voy a meter en un tema que quizás alguno ni volverá. Pero estamos en una generación en la cual quizás en el pasado vio tanto machismo que ahora la palabra favorita es el feminismo. Nos vamos al otro extremo. Y yo escucho a la gente hablar de esto y dicen, es que Jesús era machista. Pero Jesús no era machista. ¿Quién le dijo a usted eso de ser bobo? Jesús lo que estaba diciendo, en pocas palabras, él estaba diciendo, mujeres, sujétense a su esposo como él se sujeta a Cristo. Él no estaba diciendo, sea una esclava, ni le estaba diciendo al hombre, usted tiene que ser un machista que dice, aquí se hace lo que yo digo, porque es que yo soy el varón. ¿Sabe qué? El varón que necesita mostrar autoritarismo no es un hijo de Dios, no es un hombre real, es un hombre inseguro. Ay, ay, ay. Porque lo que está diciendo es, mujer, sujétese a un marido que se sujeta a Jesús. ¿Sabe qué está diciendo? Un hombre que me refleje a mí, que sea digno de imitar, porque se parece a mí. Si su marido le dice, todo el tiempo metido en una iglesia, que porque va 2 horas a la semana. La pregunta es, ¿usted tiene que sujetarse a alguien que le está diciendo que usted no puede ir a la iglesia 2 horas a la semana, pero él sí puede ir todos los días a tomar con los amigos, a jugar partidos y a jugar play? Ay, ay, ay. ¿Están aquí? ¿Van a seguir amando? Pero ahora está el otro extremo. Hoy todo es feminismo y es empoderamiento feminista. De hecho, aún hay hasta pastoras que predican feminismo y son felices diciendo, tú lo puedes todo, no importa si tu marido no te ayuda, tú vas. Y empiezan y dicen, ay, amén, yo lo puedo todo. Porque estamos viendo que tuvimos una generación de machismo en el pasado, entonces ahora estamos viendo el otro extremo, una generación de feminismo. Yo tengo una conocida que se siente completamente invadida cuando uno o un hombre le abre la puerta del carro. Dice, es que yo también soy capaz. Yo también puedo abrir la puerta. Y ahora hay ideologías que lo que están haciendo es decir que ser caballeroso es malo. Y se van al otro extremo. Miren, ustedes mujeres son muy capaces y ustedes son capaces de hacer lo que sea. De hecho, cuando una mujer se divorcia o queda viuda, es una mujer valiente, aguerrida, saca a sus hijos adelante. Es que nadie duda de que ustedes mujeres tengan capacidades. Pero el diseño de Dios es similar a las historias de Disney. Que un rey tiene la necesidad de rescatar a una princesa. En caso usted puede decir, eso parece historias de Disney, muy fantasioso, pero es la realidad. Todo hombre tiene la necesidad de sentir que él es un protector, un proveedor, es alguien que ayuda para su casa, es alguien que lidera, no que manda, pero que trae liderazgo. Un hombre necesita sentir eso.
Cuando un hombre no siente que es protector para su casa, está sintiéndose frustrado porque no está dentro del diseño que Dios le entregó. Y una mujer ama un hombre que quiera cuidarla, que quiera proveer, que quiera protegerla, que quiera decirle, aquí estoy yo, no estás sola. Eso es mentira. Yo no creo que usted esté diciendo, ay, yo anhelo un hombre que me diga, paga tú la cuenta. Claro, no falta el hombre que está antidiseño diciendo, ay, ojalá consiga una mujer que me mantenga, que me sostenga y me dé su amor. El todo es que tenga. A mí, ¿sabes cuál es mi palabra favorita cuando hay momentos difíciles y depresión en mi casa? Y quizás no hay recursos y las cosas no están bien. ¿Saben cuál es mi palabra favorita? Decirle a mi esposa a los ojos, mi amor, usted no se preocupe que yo estoy aquí. A mí me encanta decir eso, aunque por dentro está diciendo, jue madre, ¿qué vamos a hacer? Pero no hay nada mejor que sentir que como hombre yo puedo darle seguridad a mi esposa. Entonces, una de las cosas que vemos en el pueblo de Israel es que se vuelven autosuficientes, y hoy en día vemos que el mundo se rige más por ideologías que por ciencia. Y de hecho muchas de esas ideologías están diseñadas para alimentar el trauma y las heridas de alguien. La dejaron, le dañaron el corazón y ahora todos los hombres son malos y yo soy capaz sola. ¿Están aquí? Qué silencio. Estoy preocupado. Entonces, ellos se creyeron autosuficientes. Y yo quiero que usted se haga la pregunta, ¿en realidad usted está confiando en Dios? ¿O usted está creyendo que todo es por su capacidad y su conocimiento? Yo les conté hace 8 días que había terminado mi 5ª carrera profesional. Y voy para la 6ª, en febrero me gradúo como comunicador social. Si esas carreras me dieran valor a mi vida, entonces mi vida no tiene sentido. Porque el que me da la capacidad a mí y la inteligencia para estudiar se llama Jesús. Cuando dejas de reconocer a Dios en tu vida para creer que todo lo que tú haces es por tu capacidad, en ese momento empiezas a vivir un desierto en tu vida donde dejas de escuchar a Dios, porque no hay peor desierto para el hombre que dejar de escuchar a Dios en su vida. No hay peor desierto. Pero otra de las cosas que yo veo, la siguiente de las 200 que tengo para decirles hoy, no mentiras, es que ellos ignoraron la voz de Dios. Entonces dice, son tercos, duros de corazón, y aunque les hables, ellos no escuchan. Ezequiel capítulo 2 y versículo 4. Dejaron de prestarle atención a Dios. Y es que nosotros queremos escuchar a Dios, pero cuando Él diga lo que nosotros queremos escuchar, uno ve cuando llega alguien acá, un profeta o con un don profético, la gente ahí sí se sientan adelante. No es que le dicen, vaya adelante y puesto. Ay, no, yo por allá no. Pero hay un profeta, adelante y puesto, ¿dónde? Dígame dónde, ¿cuánto vale? Porque y hacen cara de pastel a ver si el profeta le dice, uy, estoy viendo aquí, ya, saca la bazooka y pégale, te vi. Porque nos gusta que llegue alguien a decirnos nuestra vida. Pero necesitamos intimidad con Dios para nosotros escuchar lo que Dios nos quiere decir. ¿Qué es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón? No ignoremos la voz de Dios. A veces yo siento que Dios con nosotros es similar a como a veces yo soy con mi esposa. Estoy trabajando. Baby, sí. Imagínate que si usted supiera lo que pasó. Ajá. Y empieza a hablar. Y dice, hágame el favor y me mira cuando le hable. Sí, señora. Y la miro y ella empieza a hablar, baby. Y entonces, y yo empiezo a acordarme de todo lo que tengo por hacer. Y la pregunta que todo hombre detesta,
¿qué dije? Dígame qué dije. A uno se le baja todo. Uno, ¿qué dijo? Señor, dame sabiduría subconsciente, recuérdame. O sea, uno empieza a vivir toda aflorar un montón de emociones. Y a veces Dios con nosotros es así. Él está hablando, pero nosotros no prestamos atención. Y después decimos, Señor, pero ¿por qué no me avisaste que este negocio no era bueno? Pues usted no me escuchó, Señor. ¿Y por qué me dejó sufrir en esta relación? Porque yo le dije que no me metiera con el hueso ese, pero se metió. Y luego nos enojamos con Dios. Pero es que empezamos a ignorar la voz de Dios. Y quizás sí estamos viviendo desiertos y huesos de cosas en nuestra vida, huesos de deudas, huesos de maridos. Porque a veces no hemos escuchado la voz de Dios. No ignoremos la voz de Dios. Pero otra de las cosas que ellos hicieron es que eran religiosos por fuera, pero vacíos por dentro. Dice, con la boca me aman, pero su corazón va detrás del dinero. Es muy fácil ser religioso. Yo no confío en la gente por cómo habla de Dios. Yo no confío en la gente por cuánto sabe de la Biblia. Yo no confío en la gente por cuántos años lleva metido en la iglesia. Yo confío cuando yo veo que ellos viven como Jesús. Porque lo que a mí me habla es el fruto que hay en su vida. Que tanta capacidad tienen para amar, que tanta capacidad tienen para perdonar, que tanta capacidad tienen para ser pacificadores, que tanta capacidad tienen para vivir lo que predican. Entonces, hay gente religiosa y a veces no nos damos cuenta y nos volvemos religiosos. Hasta venimos a la iglesia y cantamos y no sabemos ni qué estamos cantando. En pandemia había una señora orando por una transmisión y empezaron a escribirle un montón de nombres. Y es que Benito K no sé quién. Y la señora terminó orando por Benito K. Porque a veces ni somos conscientes, nos volvemos una retahíla, oramos y oramos por orar, pero no somos conscientes que estamos teniendo una conversación con Dios, que Dios nos está oyendo, que Dios nos está escuchando. Entonces ellos empezaron a ser religiosos. Otra de las cosas es que empezaron a ser sin empatía y sin compasión. Dice en Ezequiel 22, ustedes oprimen a los pobres, abusan del necesitado y al extranjero le niegan la justicia. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor? Ustedes dejaron de amar a los que son difíciles de amar. Porque el reto no es amar a la gente que es buena. Pues, ¿cómo no voy a amar a mi esposa tan linda, tan bella? No. El reto es amar a la gente que es difícil de amar. Y no necesariamente los difíciles de amar es la gente que quizás a veces son incómodas o fastidiosas, como el vecino que pone el equipo hasta las 3 de la mañana. Está hablando quizás de enemigos, de aquellos que te han dañado, que te han herido. Aquellos que quizás tú has dicho en algún momento en tu vida, no los quiero volver a ver en mi vida. Y Dios está diciendo a ellos, tienes que amar. Jesús dijo, ama a tus enemigos. El reto está en amar aún a la gente que es difícil de amar. Hay más de uno ahí diciendo, no, ya estoy llevado. Es un proceso. Pero deja que el Espíritu Santo obre en tu corazón para ver a aquel que es difícil de amar como Él lo ve. A mí me encanta escuchar a Dios acerca de cómo Él ve a las personas. A veces hay gente que dice, pastor, esta persona hizo esto y no sé qué. Pero cuando empiezo a conocerle, le digo, Espíritu Santo, muéstrame lo que tú piensas de esa persona. Y a veces dicen, ay, pero vean a este, como ve a la gente, está viendo después de lo que hizo. Y yo les digo, pero tú sabes cómo Dios piensa acerca de esa persona. Tú sabes cómo Dios los ve. Porque si lo vamos a ver solo por lo que hemos escuchado de otros o por sus acciones, entonces nosotros vamos a ser de aquellos que solamente se levantan para juzgar, pero no para amar. Tú quisieras que te vieran como tus errores dicen que son o eres, o tú quisieras que te vieran como Dios dice que tú eres. Si tú no quieres que te vean conforme a tus errores más profundos, entonces no veas a los demás como tú no quieres que te vean a ti.
Yo sé que hay gente que parece que tuvieran los errores pegados en la frente, el chismoso que no deja de ser chismoso. Esa gente que a veces es difícil, pero tenemos que amar a la gente que es difícil de amar. Y Él está diciéndole al pueblo, mire, ustedes están secos también porque dejaron de amar, dejaron de ser empáticos, dejaron de tener compasión. Pero otra de las cosas es que ellos se llenaron de ídolos. En Ezequiel 5:11 dice, has profanado mi santuario con tus ídolos detestables. Y no necesariamente un ídolo es una imagen, porque yo creo que el ídolo más grande que existe en la actualidad es el yo que no reconoce que lo necesita a él. El ídolo más grande del hombre es nosotros mismos. No hay un Dios más grande que nosotros mismos. Y no escuchamos la voz de Dios porque solo escuchamos lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo siento. Es que soy yo. Todo se trata de mí, de mi pensamiento, de mi opinión, de lo que yo soy, de lo que yo me he construido con todos los procesos de mi vida, con lo que he estudiado, lo que me he capacitado, con lo que he experimentado en la vida. Esto soy yo y lo único que importa soy yo. Y Dios está diciendo, dejen los ídolos, no solo aquellos dioses paganos, dejen también el ídolo del yo. Solo se trata de mí, lo que yo pienso y lo que yo hago. Deja de idolatrarte tanto, porque un día este cuerpo va a estar lleno de gusanos. Pero en cambio, exalta y adora al Dios eterno, porque con Él viviremos juntamente para siempre. Entonces ellos cometen estas cosas que los separa de Dios y dejan de escuchar a Dios. Cuando nosotros dejamos de escuchar a Dios, nos ocurren tres cosas que le pasó a este pueblo. ¿Quieren escuchar cuáles son esas tres cosas? ¿Sí? No se duerman pues. ¿Sabe qué tres cosas le ocurrió a esta gente? Número uno, a ellos los sacaron de su tierra y los llevan con Nabucodonosor. Lo primero que pasa es que a ellos los sacaron de su tierra, los sacaron de su identidad. Los sacaron de su identidad. Los sacaron de sus raíces. Ahora, cuando uno no tiene identidad, uno no sabe ni quién es, ni para dónde va, ni qué propósito tiene en la tierra, porque está sin identidad. Y quizás te has sentido en algún momento de tu vida como un hueso seco donde te quedaste sin identidad, porque no sabes ahora qué es lo que Dios tiene para ti, no sabes qué es lo que Dios tiene para tu vida, no sabes qué es lo que Dios tiene para tu hogar, no sabes qué es lo que Dios tiene, no sabes por qué estás aquí. Porque quizás has perdido la identidad, como el pueblo de Israel perdió la identidad. Otros ignoran su identidad. Es como cuando uno va a Estados Unidos y hay gente que ya ha vivido 2 años allá y uno va a hablar con ellos y ya hablan todo diferente. Y uno, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Oh, muy bien, gracias a Dios. ¿Qué le pasó? Tiene un problema del habla, la lengua. Oh, no, es que tantos años, oh, santo, se me pegó. Yo estoy, pero ya. Y no como frisoles porque me dan gases ya. Entonces no venga entre 8 días que vamos a tener bandeja paisa. Entonces, cambian sus raíces. Aquí a la iglesia vienen personas que son americanas. Y llevan años viviendo en Colombia y usted no les pregunta cómo van y le dicen muy bien, gracias a Dios. ¿Y usted? Usted los saluda y dicen, oh, Daniel, gracias, muy bien. Y abren los ojos así. Yo no sé por qué. Pero ellos no pierden sus raíces. Hay gente que se le olvida de dónde viene y hacia dónde va. ¿Por qué? Porque ha perdido su identidad, se le olvidó de dónde es. Y quizás cuando nosotros dejamos de oír la voz de Dios, dejamos de escuchar lo que Dios dice que nosotros somos. ¿Por qué? Porque no estamos escuchando al Padre diciendo, todo lo puedes en mí, que yo te fortalezco. Tú eres mi hijo amado en el cual yo me complazco. Cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, perdemos nuestra identidad. Pero ¿sabe qué es otra cosa que ellos perdieron? Lo segundo es que ellos
les destruyeron su templo en Jerusalén. ¿Saben qué era el templo? El lugar donde ellos podían hacer ofrendas y sacrificios. El lugar donde ellos se conectaban con Dios. Y cuando dejamos de escuchar a Dios, nosotros empezamos a desconectarnos de Él y a olvidarnos de quién es Él. Pero no solo con eso, ellos se quedaron sin rey. O sea, ahora ya no tenían dirección. Quizás te has sentido como ellos, sin identidad. No sé quién soy ni para dónde voy. No sé ni qué es lo que Dios quiere hacer con mi vida. Estoy frustrado, estoy cansado. No sé. Sin conexión con Dios. Dejaste de orar, dejaste de tener comunión con Él. Te desconectaste de Dios. Sin dirección, sin rey. Sin el Rey Jesús que te direcciona, que te guía y que te habla. Quizás así te has sentido hoy. Entonces el pueblo de Israel está en el peor momento de su vida. Perdieron identidad, perdieron su conexión con Dios, perdieron la dirección, perdieron a su rey. Y en medio de todo eso, Dios les dice lo siguiente. En Ezequiel 37:4 dice: huesos secos, escuchen palabra del Señor. Escuche. Ellos no habían vuelto a ir a Dios, no habían vuelto a escuchar a Dios. Y de repente, en el peor momento de su vida, donde ellos están diciendo: es que somos como unos huesos secos, estancados, estamos como muertos en vida. Llega Dios y les dice: huesos secos, escuchen palabra del Señor. Es como si usted dijera: ay, es que yo sí soy mucho bobo, Señor. Y el Señor le diga: bobo, escuche mi palabra. Ay, es que yo sí soy mucho bruto. Bruto seco, a ti te digo. Dios los llamó por como ellos estaban autonombrando. Y saben que eso es lo maravilloso de Dios, que Dios sabe cómo tú te estás mal llamando, quizás infructuoso, frustrado. Dios sabe cómo tú mismo te has puesto un nombre que no es tu nombre y te llama por lo que tú has dicho que eres, para cambiar la condición de tu presente por un futuro que Él tiene mucho mejor para ti. Así que Dios le dice: hueso seco. Ese hueso suyo, ese hueso de frustración, ese hueso de marido que tiene en la casa o está aquí, o ese hueso de esposa que tiene. A ti te digo, hueso. Yo soy el hueso de mi esposa y a ella le encanta ruñir. Y le está diciendo: hueso seco, a ti te digo, escucha palabra del Señor. Eso era lo mejor que podían escuchar. Años de sequedad, pero empezaron a escuchar a Dios. Y en el momento en que escucharon a Dios, dice: Espíritu, sopla de los cuatro vientos y trae vida una vez más. Y los huesos secos empezaron a tener tendones, empezaron a tener carne, empezaron a tener corazón y vivieron. Porque el Espíritu Santo sopló sobre aquel que estaba sin identidad, sin conexión con Dios, sin rey y sin dirección. Hay una mujer en Missouri, en Estados Unidos, creyente, que su hijo de 14 años se cayó en un lago congelado y murió. Todos sus signos vitales se apagaron. Estuvo 45 minutos sin signos vitales. Y se lo llevan para el hospital. Pero cuando estaba en el hospital, esta mamá puso la mano sobre su hijo y le dijo: Espíritu Santo, por favor, devuélveme a mi hijo. Ella habló lo que el cielo estaba diciendo y su hijo volvió a la vida. ¿Saben qué es lo más impactante? Es que los médicos decían que iba a tener muchos problemas neurológicos y secuelas por haber estado 45 minutos sin signos vitales. Pero lo tremendo de esto es que el niño no solo despertó, sino que continuó su vida sin una sola secuela neuronal.
Esto es real, clínicamente comprobado. De esas cosas que la ciencia no puede entender, como los médicos le dijeron a mi esposa, especialistas, eminencias aún en la ciudad, diciéndole a mi esposa: usted no puede tener hijos, es imposible. Usted no puede, usted es infértil. Hay 8 razones por las que usted no puede. Y ahora ahí está Samuelito. ¿Por qué? Porque quizás podemos estar sintiéndonos como huesos secos. Podemos estar sintiéndonos sin identidad, sin propósito, sin dirección. Quizás te has desconectado de Dios. Te sientes que ya no lo escuchas. Quizás te has sentido sin rey, ya no hay dirección. Pero hoy Él está hablando a tu vida diciendo: esos huesos secos que hay en tu vida van a vivir una vez más. Deja que el Espíritu Santo traiga vida sobre aquello que parecía muerto. Quizás ese negocio está secándose, pero Dios está trayendo vida una vez más. Y estás en un momento de tu vida donde dices: ¿y ahora quién soy yo? ¿Yo qué hago aquí? ¿Yo qué estoy haciendo en esta tierra? Ya no tengo ni propósito, no le veo sentido a nada. Y Dios está en esta mañana recordándote: antes de que nacieras y estabas en el vientre de tu madre, te conocí y te llamé como profeta a las naciones. Antes de que nacieras, yo ya tenía un propósito, un destino para ti. Antes de que nacieras, yo ya tenía una dirección para tu vida. Quizás has dejado de escuchar a Dios, pero Él en esta mañana está diciendo: escucha, hueso seco, escucha una vez más. Te sientes muerto, te sientes seco, te sientes sin identidad. Yo voy a traer vida una vez más. Resucita, resucita. Resucita. Es tiempo de resucitar. Si tú en esta mañana dices: yo necesito del Espíritu Santo que sople en mi vida, aliento de vida, quiero que donde estás te pongas de pie y tú le digas: Señor, yo necesito que soples sobre mí. Quizás has dejado de escuchar a Dios. Quizás has caído en la comparación o en la religiosidad. No sé cuál sea aquella condición que te ha separado de tu identidad, de tu propósito. Hay personas en este lugar que vinieron esta mañana pidiéndole a Dios nuevas oportunidades. Y es como que están empezando algo nuevo. Estás empezando algo nuevo y es algo familiar. Y el Espíritu Santo está soplando vida para eso nuevo. El Espíritu Santo está soplando vida. No tengas temor de volver a los errores del pasado, porque el Espíritu Santo está soplando vida para hacer nuevas todas las cosas. Pero quiero que usted sepa que el Espíritu Santo trajo esta palabra para traer vida una vez más. Quizás te has sentido como un hueso seco, estancado. Ellos estaban así. No era porque hay gente que lee esto y piensa que era que literalmente el profeta vio un valle lleno de huesos secos y todo el mundo estaba deshuesado en el piso. En realidad lo que pasa es que ellos estaban diciendo: somos como huesos secos. Somos como huesos. Y el Señor es muy creativo y cuando les habla les dice: hey, hueso, a ti te digo, escucha nuevamente mi voz. Espíritu Santo, sopla de los 4 vientos y todos los huesos secos cobrarán vida una vez más. Y ellos se pusieron de pie porque ahora había una diferencia. Habían escuchado lo que Dios decía,
El primer paso para volver a levantarnos es dejar de escuchar las voces del pasado, es dejar de escuchar las voces de frustración, es dejar de escuchar las voces de mentira para ahora escuchar la voz de Dios que te dice: yo traigo vida, yo tengo valor, yo tengo propósito, yo tengo destino, yo he puesto en ti una nación grande, yo he puesto en ti un llamado, yo he puesto en ti dirección y propósito, yo he puesto en ti. El Espíritu Santo está avivando tu espíritu en esta mañana, soplando sobre ti y trayendo vida una vez más. Si quieren estar, levanta tus manos y dile: Espíritu Santo, sopla. Espíritu Santo, sopla de los cuatro vientos y trae vida sobre aquel que se ha sentido seco, que se ha sentido cansado, que ha dejado de escuchar tu voz, que solo ha escuchado la voz de las circunstancias, de la frustración, la voz de mentira que está hablando quizás a su vida, que hoy puede escuchar tu voz diciendo: vive, vive, resucita. Aquello que parecía muerto y sin esperanza, resucita. Aquel que sentía que todo estaba acabado, resucita. Aquel que sentía que se había desconectado con él, escúchame, aquí estoy para empezar de nuevo. Aquel que sentía que se había quedado sin rey y señor en su vida, él está diciendo: aquí estoy para guiarte, para direccionarte, para amarte. Aquel que sentía que no hay propósito ni dirección, él está aquí para decirle: antes de que nacieras yo te conocí y te puse nombre. Él tiene un propósito para ti. Él tiene un propósito para ti. Ahí donde estás, levanta tus manos. Espíritu Santo, yo te pido que tú soples en esta. Wow. Gracias. Sopla, Espíritu Santo. Sopla, Espíritu Santo, tu aliento de vida en esta mañana. Sopla, sopla, sopla. Sopla vida. Hoy vives una vez más. Él trae vida sobre aquello que parecía muerto. Él trae resurrección y vida. Así como esta mamá puso la mano sobre su hijo y dijo: Espíritu Santo, trae vida sobre mi hijo. Así el Espíritu Santo está soplando sobre ti. Y hoy escucha palabra del Señor. Huesos secos escuchan palabra del Señor. Yo traigo vida. El Espíritu Santo sopla de cuatro vientos y trae vida. Y lo que parecía ser el último momento o el peor momento, terminó siendo el tiempo de resucitar y de vivir. Yo te pido, Espíritu Santo, que sople sobre cada uno de tus hijos. Sopla con tu aliento, Espíritu Santo. Sopla con tu aliento de vida, porque es tu palabra la que tiene la capacidad de crear. Tú dijiste: a los cielos sean y fueran. Tú dijiste: a los mares fueran y fueran. Tú dijiste: al día sea y es. Y tú, Señor, en esta mañana con tu palabra trae, Señor, vida y resurrección sobre los huesos secos. Trae vida y resurrección. Porque ni la vida, ni la muerte, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni ninguna cosa creada te podrá separar del amor que es en Cristo Jesús. Levanta tus manos y quiero bendecirte. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y alce sobre ti tus ojos y te dé paz. ¿Por qué hacemos esto en cada reunión? Diga conmigo: porque no salimos iguales. No salimos iguales. Porque somos seguidores de Jesús. Porque somos seguidores de Jesús. Perdonados para perdonar. Perdonados para perdonar. Sanados para sanar. Sanados para restaurados para restaurar. Restaurados Y bendecidos para bendecir. Porque mi vida es un milagro. Que Dios los bendiga y una feliz semana.
Qué bueno que estás conectado con nosotros. Quizás tú que te congregas en otra ciudad o en otro país y estás a través del internet, quiero decirte, estamos felices de que seas parte de Espíritu Fresco. Somos familia, así que queremos orar por ti, por cada una de tus necesidades, y sabemos que la presencia de Dios está allí en tu casa, con tu familia, está moviéndose, está rodeando, llenándole con su gloria y con su presencia. Y yo oro que el Espíritu de Dios sea trayendo respuestas, sea trayendo su presencia y sea trayendo tiempos de paz sobre ti y sobre tu familia. Nos vemos en la próxima reunión y quiero animarte a que te conectes a una mesa de vida. También hay mesas de vida virtual y puedes tener un mentor, alguien que ora por ti, alguien que va a estar atento también a tus necesidades. Te bendigo y nos vemos la próxima semana. Gracias por estar con nosotros hoy. No salimos iguales porque su presencia ha estado aquí. Lleva contigo lo que el Espíritu Santo sembró en tu corazón. Que nada ni nadie apague el fuego que fue encendido. Te animamos a seguir conectado durante la semana, en tu mesa de vida, en oración, en comunidad y también a través de nuestras redes sociales.